Bueno, vamos a comenzar. Eh, pues ya prácticamente la última actividad que nos hace falta para completar el semestre va a ser el examen. Bueno, todavía hay temas que hay que platicar. Ya están calificadas todas las tareas, ya están calificados todos los análisis, ya está calificado el proyecto, ya están calificados 2 exámenes. Entonces ya lo único que hay que esperar el viernes es hacer el tercer examen y acabaremos con el curso el mismo viernes, les digo. Yo creo que van a poder consultar su calificación en CIAU. Los proyectos, ya cada uno de ustedes recibió información de cómo les fue, muy buenos proyectos. Muy pocos detalles en los que podría decirles algo al respecto. En general fueron muy buenos proyectos. Ya califiqué todo. Bueno, me hace falta hacer correcciones en uno de ellos. Pero la mayoría de ustedes ya tienen su calificación final de su proyecto. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Bueno, entonces ya, se acaba un análisis, tareas y proyectos. El examen, el tercer examen lo tenemos que hacer el viernes. Va a ser igual que los otros, en horario de la clase el viernes de 9 a 11. Va a cambiar el formato. En principio, nos vamos a ver aquí en Zoom, en Meet. Nos vamos a encontrar aquí en Meet el viernes a las 9 y ya les iré explicando qué van a ir respondiendo, qué van a ir haciendo y en qué formato. Va a ser la única actividad en la que voy a requerir que estén con el video encendido, ¿de acuerdo? Para que lo vayan preparando. De aquí al viernes, vayan preparando ese día, que a la hora del examen voy a necesitar ahora sí, por única ocasión, que estemos todos en video. Y bueno, ya estando ahí el viernes, pues, les voy explicando cómo vamos haciendo, ¿de acuerdo? Los temas del examen ya los habíamos platicado la semana anterior. Los temas del examen se agotan con lo que platiquemos el día de hoy, ¿sí? El miércoles aquí todavía nos vamos a ver y va a haber nueva información, va a haber clases, voy a terminar el curso, voy a hablar incluso de lo que aparece en el capítulo 8 del Koreski, pero lo que platique el miércoles ya no será parte del examen, simplemente es completar los temas del curso, pero como ya es al siguiente día el examen, a la siguiente clase del examen, pues esos temas ya no los voy a incluir en el examen. Entonces, temas que van incluidos en el examen se terminan el día de hoy. Y no todo lo que platique el día de hoy va a ser tema de examen. Al final vamos a ver algunos temas que les voy a aclarar, que esos ya tampoco, por su complejidad, son parte del examen. Entonces, gran parte de lo que platiquemos hoy sí puede ser parte del examen, pero hay algunos temas, la última parte, que ya tampoco será parte del examen. Bueno, si no hay preguntas, vamos a comenzar. Ya estoy presentando. Y vamos a hablar de cálculos de fugacidad en fase líquida. El tema se complica por lo que aquí primero vamos a platicar,
es la elección de un estado de referencia. La elección de un estado de referencia hace que se complique el tema, porque no tenemos un estado de referencia simple. Recuerden que en gases nuestro estado de referencia era muy sencillo, era una situación, un supuesto en el que no hay interacciones intermoleculares entre los gases. En líquidos eso no es posible, simplemente por el hecho de ser líquidos ya tiene que haber interacciones moleculares que tienen que ver con la energía potencial. Entonces, pensar en cuál podría ser ese estado de referencia en donde el tipo de las interacciones moleculares sean cero, no se puede. Podemos simplificar esas interacciones presentes y eso es lo que vamos a hacer, pero no pueden ser cero. Entonces tenemos que pensarle, si antes teníamos nuestro gas ideal, yo cómo puedo plantearme una posible solución ideal. Esa solución ideal sería aquella solución en donde el volumen o la energía interna o la entalpía de la mezcla sea igual que la de sus componentes puros. Es decir, que el volumen, la energía y la entalpía de mezcla sean cero. Por cierto, de veras, antes de seguir con este tema, les voy a mostrar algo que debí de haber hecho en la clase anterior. Estoy en Classroom y me voy al capítulo 9 que se llama fugacidad, y la clase anterior hablamos de fugacidad para mezclas de gases, y ahí en fugacidad para mezclas de gases tenía este PDF que olvidé mencionarlo en la clase anterior, y este PDF, no es este, es el anterior. Sí, es este. Y este PDF no son más que recortes, copiar y pegar del Koresky, pero sí quería hacer énfasis. Al final del capítulo 6, en el Koresky, viene esta sección que se llama propiedades de mezclado, propiedades de mezclado para gases ideales. Y aquí nos recuerda lo que ya sabíamos, que la suma, que el volumen de mezclado de un gas ideal es igual a cero, que la entalpía de mezclado de un gas ideal es igual a cero. Eso ya lo habíamos visto incluso en su definición en algunos ejemplos. Pero lo que no habíamos hecho énfasis es que la entropía de mezclado de una mezcla de gases ideales no es cero. ¿Sí? Y esta sección del Koresky nos demuestra que es menos R por el sumatorio de las fracciones mol, por el logaritmo de las fracciones mol. Lo interesante es que esa entropía de mezclado solo depende de las fracciones mol de los componentes, no tanto de la naturaleza de los componentes, pero no es cero. Y si la entalpía es cero, pero la entropía de mezclado no es cero, por lo tanto la energía de Gibbs de mezclado tampoco va a ser cero. Y como la entropía va multiplicada por T, pues entonces la energía de Gibbs de mezclado de una mezcla de gases ideales es RT por el sumatorio de las fracciones mol por el logaritmo de la fracción mol. Bueno, aquí está todas estas ecuaciones que me estoy brincando es su obtención paso a paso, y llegamos a esta ecuación 727 donde se demuestra que efectivamente es RT por el logaritmo de una relación de fracciones mol. Entonces, esto aparece en el capítulo 6, en el 6, sí, en el 6, al final del capítulo 6 del Koresky. Y para lo que voy a platicar ahorita es muy importante tenerlo en mente, que los volúmenes de mezclado, la entalpía de mezclado son cero, que la entropía de mezclado y la energía de Gibbs de mezclado no es cero en el caso de mezclas de gases ideales. Bueno, ahora sí regreso. Entonces, necesitamos definir cuál podría ser nuestra solución ideal, qué situación física se acerca más a esos valores. Es decir, estamos buscando que un coeficiente similar al coeficiente de fugacidad para gases, pero que ahora lo vamos a renombrar para líquidos como coeficiente de actividad, se acerque al 1. Recuerden que el coeficiente de fugacidad en gases, si
su valor era 1, se trataba de un gas ideal. Pues ahora, en un momento, vamos a definir el coeficiente de actividad. Y si un coeficiente de actividad para líquidos, su valor es 1, quiere decir que tenemos una solución ideal. Coeficiente de fugacidad aplica solo en gases, coeficiente de actividad aplica solo en líquidos. Fugacidad aplica en gases y en líquidos, ¿sí? Y pues también hay algo que se llama actividad, pero lo platicamos más adelante. Bien, entonces pensemos cómo podríamos plantear esa situación de una mezcla ideal. Fíjense que aquí ya no le pongo gas ideal, simplemente le pongo ideal porque ya estoy hablando de soluciones líquidas ideales. Bueno, voy a buscar situaciones en que el volumen del mezclado sea cero, la entalpía del mezclado sea cero y las entropías y energías de Gibbs de mezclados se acerquen a esta relación en función de fracciones mol. Si se fijan en esta ecuación, a diferencia de lo que mostré hace un momento, las fracciones mol están escritas con X. Recuerden que en nuestra nomenclatura utilizamos la fracción mol X si se trata de un líquido y utilizamos la fracción mol Y si se trata de un gas o de un vapor. ¿Sí? Entonces la estoy reescribiendo, cambiando gas ideal por simplemente ideal, por no escribir solución ideal, y la estoy reescribiendo en función de fracciones líquidas X en vez de fracciones vapor Y. Bueno, entonces ya lo habíamos hecho antes con gases ideales, solamente lo reescribimos con líquidos. Esto sigue significando que se trata de una solución de líquidos, una mezcla de líquidos. Esto significa que se trata del líquido I puro, ambos bajo la suposición de una solución ideal. Entonces, en el caso de una solución ideal, vamos a aplicar también la regla de la fugacidad de Lewis de la clase anterior, pero con líquidos, y entonces vamos a ver en qué casos podríamos decir que la fugacidad de nuestra mezcla ideal sea igual a las fracciones mol por la fugacidad de la sustancia pura. Y en la práctica encontramos dos situaciones. Una que sale de la ley de Henry. Recuerdan que en la última tarea les pedí que recordaran cuál era la ley de Henry, y otra que sale de una regla que la vamos a llamar la regla de Lewis-Randall. ¿Qué sucede en la realidad? Que encontramos dos situaciones en las que podríamos definir una solución ideal. No una, como en el caso de gases, sino dos. Eso dirán, pues más cómodo, tenemos dos opciones. En realidad es más complicado. Yo hubiera preferido tener una sola opción como los gases ideales, pero pues tenemos dos opciones. Miren, deje quitar las etiquetas y explicar de qué se trata. Esta línea negra oscura que la voy a remarcar con rojo, vamos a suponer que es el comportamiento real de la fugacidad del líquido A en fase, bueno, de la sustancia A en fase líquida como parte de una solución. ¿Sí? Y estamos evaluando cómo cambia su fugacidad en función de la fracción del mismo componente. Entonces tenemos dos casos extremos. Cuando la fracción es cero, es decir, prácticamente no hay sustancia A, solamente tenemos sustancia B. Me estoy refiriendo al caso más sencillo, que es solución binaria. ¿Sí? Por aquí hay una A, entonces estamos prácticamente en el cero, pero estamos rodeados de moléculas del tipo B. Tenemos este otro extremo, donde la fracción mol de A es prácticamente 1, entonces prácticamente no aparece la sustancia B, y si hay trazas de la sustancia B, pues está rodeada de elementos de moléculas del tipo A. Bueno, dejen quitar la raya roja. Para analizar qué es lo que sucede.
Lo que sucede generalmente es que muy cerca del cero empieza a salir como línea recta. Y muy cerca del uno también tiene un comportamiento como de línea recta. ¿Sí? Si se fijan, déjenme hacer una buena línea recta. ¿Qué tan línea recta es en esta parte? Pues hasta ahí. ¿Y qué tan línea recta es en esta parte? Pues hasta ahí. ¿Sí? Bueno, fuera de esos dos trozos que he marcado, el comportamiento deja de ser lineal y puede ser curvo de diferentes formas. Este es simplemente un ejemplo. Pero el detalle es que esta pequeña sección recta se comporta de acuerdo a la ley de Henry, mientras que esta otra sección recta se comporta de acuerdo a la regla de la fugacidad de Lewis, que en el caso con líquidos se renombra como regla o ecuación de Lewis-Randall. ¿Sí? Esta es la ecuación de Lewis de la clase anterior, solamente aplicado en líquidos, y lo renombramos como Lewis-Randall. Y esta X por una constante es la ley de Henry. Entonces encontramos que podríamos trabajar con dos estados de referencia. Yo solo necesito uno. Bueno, pues va a haber problemas en donde me convenga o tenga información de este estado de referencia, y va a haber otros problemas en donde lo que me conviene o la información que tengo tiene que ver con este otro estado de referencia. Entonces, el mismo problema yo lo puedo resolver y me conviene si estoy en esta zona con la ley de Henry, pero si no tengo información de la ley de Henry, lo puedo resolver con Lewis-Randall. Si estoy a la mitad, pues me da lo mismo si tengo ley de Henry o si tengo ley de regla de Lewis-Randall. La cosa es que necesito un estado de referencia. ¿Sí? Y entonces ahora nuestro objetivo en cada problema es ver si tengo información cerca del cero o cerca del 1 para una sustancia particular. Ahora, también pueden verlo desde otro punto de vista. El 0 para A es el 1 para B y el 1 para A es el 0 para B. Entonces, si me conviene Henry para A porque tengo muy poco A, pues también me conviene Henry para B porque tengo mucho B. Al contrario, si me conviene Lewis-Randall porque tengo poco de A, digo mucho de A, pues también me conviene Lewis-Randall si me preguntan por B porque tengo poco de B. ¿Sí? Entonces, estos van a ser nuestros dos estados de referencia, la ley de Henry y la ley, más que ley, todo el mundo lo conoce como la regla de Lewis-Randall. ¿Qué sucede en esta zona? Y ahorita vamos a ver por qué utilizamos ley de Henry, que A es un soluto, prácticamente lo llamamos en una solución diluida. ¿Y qué sucede cerca de X igual a 1? Que A es un solvente. Esa es la gran diferencia y la forma en la que nos vamos a referir a los extremos de este problema. ¿Sí? Entonces, la regla de Lewis-Randall satisface esta ecuación de la línea recta, que es similar a la regla de la fugacidad de Lewis de la clase anterior. Si nuestra referencia es la sustancia A, pues funciona cuando A es prácticamente puro o cuando B está prácticamente diluido. ¿Sí? ¿Qué sucede en esa zona? Como domina A, pues hay prácticamente solamente interacciones AA y pesan poco las A con B. ¿Sí? Entonces, en un extremo dominan las interacciones de A con A. Si tenemos información del otro extremo, bueno, antes de hablar del otro extremo, esto simplemente, yo hicieron ustedes esa tarea, simplemente copié, creo que de Wikipedia, qué es la ley de Henry y para qué nos sirve. Tiene que ver con cálculos de solubilidad de sustancias. Bueno, pero en este caso, ley de Henry la aplico en el otro extremo, cuando A está muy diluido en B y entonces dominan las interacciones, aquí me equivoqué, B con B.
¿sí? Básicamente, utilizamos la constante de Henry para A, aunque dominan las interacciones de B con B. Si utilizo la regla de Lewis-Randall, pues es porque A es el solvente. Si utilizo la ley de Henry es porque A es el soluto, en soluto tendiendo a una disolución infinita. Si estoy en la mitad, pues me da lo mismo a quién llamo solvente, a quién llamo soluto en un problema de dos componentes, pero cualquiera de los dos estados de referencia me pueden funcionar. ¿Sí? Bien, un poco de definiciones. Vamos a definir un coeficiente de actividad que es similar al coeficiente de fugacidad que utilizamos con gases. Ahora, quienes lo definieron prefirieron la palabra actividad, pensando en, entre comillas, qué tan activo es el líquido respecto al estado de referencia que elegimos. Entonces, el coeficiente de actividad es la fugacidad de la sustancia I como parte de, la fugacidad de la sustancia I como parte de I en fase líquida, como parte de una mezcla líquida, ¿sí? Entre la fugacidad de la sustancia I como parte de una solución ideal, ¿sí? Y entonces esta fugacidad ideal la puedo reescribir como la fugacidad de referencia por la fracción mol de I, de acuerdo a la regla de Lewis-Randall. Esta ecuación está pensada en función de la ecuación de Lewis-Randall, pero la podría yo modificar, quitar esta parte y más bien reescribir en función de ley de Henry. Dos detalles interesantes. Para un sistema binario, el coeficiente de actividad en el estado de referencia de Lewis-Randall es mayor a 1 o igual a 1, ¿sí? Si el coeficiente de actividad tiende a... No, si la fracción de A tiende a 1, el coeficiente será mayor o igual a 1. En cambio, con la ley de Henry, si la fracción de A tiende a 1, el coeficiente, de acuerdo a la ley de Henry, va a ser menor o igual a 1. Hay una diferencia. No vamos a tener el mismo coeficiente de actividad si utilicé Lewis-Randall que si utilicé ley de Henry, ¿sí? Los coeficientes son diferentes, las fugacidades no. Así, recuerden que al final estamos buscando fugacidades y a veces la fugacidad la encontramos por medio del coeficiente. En caso de gases, coeficiente de fugacidad; en caso de líquidos, coeficiente de actividad. Pero si utilizo Lewis-Randall, mi coeficiente de fugacidad va a ser diferente a si utilizo ley de Henry. Entonces los tengo que etiquetar diferentes. En el caso del coeficiente de actividad, pues simplemente indico como subíndice de qué sustancia se trata. Lo mismo en el caso de ley de Henry, pero aparte como supraíndice se acostumbra recordarlo con la palabra Henry o con una H, como ustedes prefieran. Koreski escribe completo Henry. Bueno, ¿existe la actividad? Sí, alguien definió la actividad de un componente A y lo define como la fugacidad entre la fugacidad de referencia. ¿En qué es diferente al coeficiente de actividad? Bueno, no sé si está escrito abajo, pero vamos a verlo. Es diferente en que el coeficiente de actividad es la fugacidad en solución entre la fracción mol por la fugacidad de referencia. Entonces, entre el coeficiente de fugacidad y el coeficiente de actividad, simplemente están separados por la fracción mol. Entonces, prácticamente nos daría lo mismo hablar de coeficientes de actividad que de actividades. En este tema, en este capítulo, prácticamente todo lo platicamos en función de coeficientes de actividad y no en función de actividades. Hay libros que prefieren platicarlo en función de actividades. Incluso más bien me pensaría que hay temas en donde la costumbre es
más bien reportar en función de actividades, y eso lo veríamos cuando nos concentramos en reacciones químicas, ¿sí? En el análisis de coeficiente de fugacidad de los participantes en una reacción química, se acostumbra generalmente a estar reportando actividades más que coeficientes de actividad, pero en problemas de equilibrio se trabaja más bien con coeficientes de actividad. Pero bueno, la diferencia simplemente es la fracción mol. Entonces, coeficiente de actividad es definido respecto a la fugacidad de la especie Y en la mezcla, y por lo tanto la relación entre la actividad y el coeficiente de actividad es simplemente la fracción de la sustancia que tratemos. Siguiente tema es, bueno, ¿cómo vamos a calcular fugacidad de especies puras? Porque cuando hagan un análisis de todo lo que he platicado, pues simplemente di ideas de cómo definir un estado de referencia, cómo diferenciarlos, cómo escribirlos, y replanteamos nuestros coeficientes, nada más. Pero no hemos avanzado a resolver algún problema en particular. De nuevo, el primer problema en particular que quiero resolver es el de especies puras. ¿Cómo calcular la fugacidad de un líquido puro? El problema sería este. El problema que estoy planteando sería la figura A. Tengo una especie pura y no conozco su fugacidad. Entonces, en un sistema encerrado, una temperatura dada, una presión dada, yo tengo n moles del líquido puro y quisiera saber su fugacidad. Bueno, pues ese es un problema. No tengo ninguna herramienta para empezar a hacer cálculos. Y a alguien se le ocurrió lo siguiente. No sé qué hacer para calcularlo con un líquido, pero sí sé qué hacer para calcularlo con un vapor. Mira, y bueno, como primer paso vamos a hacer lo siguiente. Seguramente dijo a quién se le ocurrió esta idea. Voy a poner en equilibrio los mismos moles del líquido Y con la cantidad necesaria de moles de la misma sustancia Y, pero en fase vapor, y los voy a poner en equilibrio a la misma temperatura y a la misma presión. Y como las reglas de equilibrio químico me dicen que la fugacidad de la parte vapor de I en la fase vapor tiene que ser igual a la fugacidad de I en la fase líquida, pues ya tengo un valor para la fase líquida. El gran pero de esta idea es las presiones. Poner en equilibrio un líquido puro con un vapor puro solo lo podemos hacer a una presión, a la presión de saturación. Y la presión de saturación no tiene por qué ser la presión de mi problema. Entonces aquí es donde falla esta idea. Está resuelto este punto en particular, cuando la presión de saturación coincida con la presión del problema, pero en general los problemas no van a ser a la presión de saturación, van a ser a presiones más altas. ¿Qué hacer? Ahorita vemos qué hacer, pero tomamos en cuenta que esta es una primera idea y vamos a resolver esa primera idea. Entonces, aquí está lo que les había escrito. En ese punto, en la presión de saturación, las fugacidades son iguales. Y entonces, como yo ya sé calcular, tengo tres métodos para calcular coeficientes de fugacidad de sustancias puras. La presión de saturación tiene que ser conocida, pues ya puedo despejar mi fugacidad del líquido. Es un error, sí, mi presión es diferente a la de saturación, pero ya después la corregimos ese error. ¿Y cómo se corrige? Pues aquí hay una ecuación muy, muy importante que tiene el apellido de su autor, porque de veras nos resolvió ese problema y se corrige con la llamada corrección de Poynting. La corrección de Poynting nos dice lo siguiente. Efectivamente, la fugacidad de tu sustancia Y en fase líquida es el coeficiente de fugacidad. Cuando digo coeficiente de fugacidad me refiero a vapor por la presión de saturación.
pero hay que corregir ese valor y esta función exponencial es el factor o la corrección de Poynting. Una función exponencial que incluye una integral, graficamos de nuestro punto en el que pudimos resolver, que no es la presión del problema, hasta la presión del problema, y la integral que quiero resolver es el volumen específico del líquido entre RT, diferencial de presión. Hay que resolver esa integral y habremos corregido el problema de presiones. ¿Qué tan necesaria es bueno, dos formas de hacer la misma pregunta? ¿Qué tan buena es esta aproximación sin la corrección de Poynting? ¿O qué tan necesaria es la corrección de Poynting? En general, sin analizar casos particulares, generalizando que podría haber casos en los que no aplica la generalización, lo podemos hacer por debajo de los 100 bares, ¿sí? Por debajo de los 100 bares podemos ignorar la corrección de Poynting. Pero si estamos en problemas de 100 bares para arriba, es decir, prácticamente todos los problemas, hay que aplicar la corrección de Poynting. Vean qué tan grande es la corrección de Poynting. Este es un ejemplo de qué sustancia. Híjole, no viene, bueno, de una sustancia X, no anoté el nombre de la sustancia. Los 100 bares son por aquí, ¿sí? Fíjense, por debajo de los 100 bares la corrección de Poynting es de 1.1, de menos del 10% para abajo, ¿sí? Pero de ahí en fuera, uno puede tener valores de 1.2, 1.4, 1.6, incluso ser prácticamente lo doble. Estamos hablando ya de presiones de 1000 bares. Perdón, el límite no lo puse en bares. No, sí lo puse en bares. No, entonces está bien. Aquí estamos menos del 10% si estoy por debajo de los 1000 bares. Fíjense que la corrección también es una función de la temperatura. Aquí estamos sustituyendo la temperatura. Entonces, la corrección se hace más necesaria a menores temperaturas. Quizás no sea tan grande a mayores temperaturas, pero independientemente de la temperatura, la corrección te corrige, es necesaria, corrige de forma importante 1.6, 1.5, 1.4, 1.35 más o menos a unos 700 bares. Entonces, solamente en esta zona quizás podríamos ignorar la corrección de Poynting, es muy pequeña. Ahora, si la puedes hacer, mucho mejor. El detalle también de dónde voy a sacar volúmenes específicos de líquido. Revisen el capítulo 4 del Colegio de Ecuaciones de Estado y por ahí también tenemos una ecuación semi-experimental que nos podría ayudar. Presiones de saturación con ecuación de Antoine, entonces no es tan difícil llevar a cabo la corrección de Poynting. Entonces, a presiones muy bajas y a la presión de saturación, incluso por el coeficiente de fugacidad podría ser igual a la presión de saturación. A ver en qué casos. Veamos de nuevo la ecuación. Dejen borrar. Si estoy a presiones muy bajas, muy bajas, entonces esta función exponencial tiende a 1. ¿Sí? Y si estoy cerca de la presión también de saturación, este coeficiente también tenderá a 1. Entonces, en esos casos, la coeficiente de fugacidad podría, vamos a decir que es igual a la presión o más o menos igual a la presión de saturación. Pero recuerden, son muy pocos problemas donde esto sucede. La presión muy baja y que tu problema real coincida o esté cerca también de la presión de saturación. Y bueno, lo que les decía, para presión de saturación, utilicemos la ecuación de Antoine. Entonces, el problema de líquido puro está resuelto con la corrección de Poynting. En el capítulo 7 del Koreski, donde salen estas ecuaciones, enseguida se resuelve una pregunta
se demuestra paso a paso. Aquí ya nada más escribo la ecuación final, pero se hacen la pregunta, bueno, ¿y la constante de Henry realmente es una constante universal o depende de la temperatura y la presión? Y la respuesta es que depende de la temperatura y la presión. Ustedes pueden ir a tablas de físico-química y buscar valores de constantes de Henry, y generalmente esto es lo que van a encontrar, constantes de Henry a un bar. Eso es lo que generalmente encontramos en la literatura. Pero nuestros problemas no son a un bar y no son a cualquier temperatura. Entonces también tenemos una corrección muy parecida a lo que es la corrección de Poynting. Podemos corregir la constante de Henry. Fíjense que es función de la temperatura y de la presión, ¿sí? Entonces sí cambia la constante de Henry con temperatura y presión, y nosotros podemos calcularlo. Recuerden lo que está aquí en el numerador, es el volumen molar parcial de la sustancia I, pero en dilución infinita. El detalle es tener acceso a esos datos o hacer lo necesario para calcular ese volumen molar parcial. Algo muy importante, sobre todo de nuevo para sustancias binarias, mezclas binarias, perdón, podemos aplicar la ecuación de Gibbs-Duhem. Es decir, si yo tengo información de la sustancia A, la puedo sustituir y despejar coeficientes de actividad para la sustancia B. La respuesta es sí, y aquí está, en esta ecuación está la respuesta. De nuevo, en el core es que encuentran más detalles de todo este desarrollo, pero bueno, a mí lo que me interesa es que conozcan esta ecuación para que de aquí puedan despejar el coeficiente y no tanto el desarrollo de cómo llegamos a la ecuación, pero lo pueden ver en el Coreski. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta cálculo de fugacidades para mezclas de líquidos, que ya es como el problema más complicado que nos vamos a encontrar en este tema. Pero antes tenemos que presentar otras funciones. ¿Recuerdan las funciones de desviación? Las funciones de desviación las acabamos de platicar hace 15 días o 3 semanas, cuando mucho. Una entalpía de desviación es, bueno, y ya incluso hicimos examen de este tema. Una entalpía de desviación es la entalpía real menos la entalpía como gas ideal. Y tenemos unas gráficas, unas tablas que utilizan la ecuación de Lee-Keller para resolver esas entalpías de desviación, que las utilizamos en el segundo examen. Lo mismo para una entropía de desviación, es la entropía real menos la entropía como gas ideal. ¿Por qué lo estoy recordando? Bueno, primero pongan atención que las entalpías de desviación, o en general las funciones de desviación, fueron válidas nada más para gases. Las platiqué para gases, no para líquidos. Y la platiqué para gases puros, para sustancias puras, no para mezclas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a presentar ahora son otras funciones similares pero generales que aplican para cualquier sustancia, gas, líquido, sólido, y que aplican para cualquier situación, sustancia pura o mezcla. Y esas funciones se llaman funciones o propiedades de exceso. Es más, podemos decir que las funciones de desviación son un caso particular de las funciones o de las propiedades de exceso. ¿Qué nos dicen las propiedades de exceso? La idea es la misma. Tu propiedad K es igual a tu propiedad real, pura, en mezcla, líquida, sólida, vapor, como quieras, menos tu propiedad termodinámica ideal. Si es gas, gas ideal. Si es líquido, solución ideal. Si es sólido, pues tendríamos que empezar a platicar cuál sería ese sólido ideal, que sería una sustancia cristalina perfecta. Y más que ideal, hablamos del cristal perfecto.
Bueno, puede ser pura, puede ser en mezcla, puede ser en aleación. ¿De acuerdo? Entonces, la misma idea, pero generalizada para cualquier caso y es una propiedad de exceso. Entonces, utilizamos en vez del dep por desviación en inglés, utilizamos la E por exceso. Y así podemos hablar de volúmenes de exceso, entalpías de exceso, energías de Gibbs de exceso. Y energías de Gibbs de exceso es donde nos vamos a detener. Por eso estamos platicando este tema. Energías de Gibbs en exceso va a ser la energía de Gibbs real menos la energía de Gibbs como mezcla ideal. Solución ideal en el caso de líquidos. Ahí es donde vamos a utilizar estas funciones. Pero antes de eso, bueno, un recordatorio de cómo puedo calcular estas funciones en exceso. Bueno, y antes de eso, si hay propiedades en exceso, también hay propiedades molares parciales en exceso. Dirán, esto complica mucho las cosas. Bueno, si tú tienes tu propiedad en exceso y la derivas respecto a los moles, pues tienes una propiedad molar parcial en exceso. ¿Sí? Y de nuevo lo estoy platicando porque lo necesitamos con Gibbs. Recuerden quién es Gibbs. Molar parcial en exceso. Gibbs molar parcial en exceso es el potencial químico. ¿Sí? Y una relación entre potenciales químicos tiene que ver con las fugacidades. Entonces, por eso lo estamos platicando. Entonces, existe una propiedad molar parcial en exceso. ¿Cómo le podría llamar? Energía de Gibbs molar parcial de exceso. Esta propiedad de Gibbs molar parcial en exceso, pues sería el coeficiente, la potencial químico menos un potencial químico en un caso ideal. ¿Sí? Por eso lo estamos platicando. Y esta resta aparece en la definición de fugacidad. Entonces, ya no es nuevo. Ya en nuestros temas anteriores lo podríamos haber reescrito en función de energías de Gibbs molares parciales en exceso. ¿Cómo calculo una propiedad molar parcial en exceso? Pues derivo la propiedad menos la propiedad ideal respecto a los moles. No hay que hacerlo así, lo podemos hacer por separado. Calculo la propiedad molar parcial y le resto la propiedad molar parcial para el caso ideal. Más o menos lo que aquí estoy platicando. Va a ser, en el caso de energía de Gibbs, va a ser una resta de potenciales químicos. A veces pero es muy aparatoso, muy complicado, están todos estos símbolos que se van uniendo diferentes tipos de propiedades, pero en realidad no, ya lo hemos visto, ya lo hemos utilizado, es la resta de potenciales químicos que aparece en la definición del coeficiente de fugacidad. Bueno, dirán, bueno, ¿y tiene sentido hablar de una propiedad de exceso para especies puras? Porque, a ver, me regreso a la definición y dice que la propiedad de exceso es la propiedad real menos la propiedad ideal. Entonces, la propiedad ideal, pues, es cero. El volumen más bien, aquí el volumen molar parcial de una mezcla ideal es cero, la entalpía molar parcial de una mezcla de gases ideales es cero. Sí, pero eso tiene que ver con lo que platiqué hace un momento. Hay unas donde es cero para el volumen y para la entalpía. Para esas, el volumen de mezclado, la entalpía de mezclado, la propiedad de mezclado es cero, pero hay otras donde no es cero. Y esa pues está S y sobre todo la que me interesa, G. Pero me regreso un poco. Repaso la pregunta. ¿Tiene sentido definir una propiedad de exceso de especies puras? A ver, porque la pregunta, entonces, la propiedad en exceso, la propiedad real menos la propiedad ideal, y la propiedad real es la propiedad específica menos el sumatorio de las fracciones mol por las propiedades de la sustancia pura, menos la ideal
menos el mismo sumatorio. Los sumatorios se pueden eliminar y me quedo que la propiedad en exceso es la propiedad de mezclado. No, en realidad no lo estamos eliminando, lo estamos juntando en el delta, menos la propiedad de mezclado ideal. Y ahora sí, tenemos dos tipos de propiedades de mezclado. En aquellas donde, en el caso ideal es cero, volumen y entalpía, y no lo platiqué, pero también energía interna, y en el caso en donde la propiedad de mezclado ideal no es cero. En el G, que es el que me interesa, S, aquí también ya lo habíamos platicado, A no lo he platicado, pero también es diferente de S. Entonces, la energía de Gibbs en exceso es la energía de Gibbs de mezclado menos la energía de Gibbs en una mezcla ideal. Recuerden que esta ecuación es la que acabo de repasar al inicio de la clase, es función solamente de las fracciones mol. Y aquí está. La energía de Gibbs en exceso es la energía de Gibbs de mezclado, que a ver cómo le hago para calcularlo, menos esta ecuación muy sencilla que depende solamente de fracciones mol. Si aplico las propiedades molares parciales, entonces la propiedad molar parcial real menos la ideal, aquí está la resta que hablaba hace un momento, es la fugacidad real menos la fugacidad ideal que utilizo como referencia, y aquí está la definición de las fugacidades. Entonces fíjense cómo la definición de fugacidades puede quedar escrita en función de energías de Gibbs molares parciales en exceso. Y aquí tengo el coeficiente de actividad, y entonces finalmente tengo que, para buscar este coeficiente de actividad, la chamba se va a reducir a buscar energías de Gibbs en exceso. Molares parciales en exceso. Bueno, a ver, aquí que dije, dejen borrarlo para que me quede más claro, ya después con tanta curva, con tanta flecha, es confuso. Mi problema es conocer un coeficiente de fugacidad. Bueno, pues el coeficiente de fugacidad lo voy a sacar de un coeficiente. No, mi problema es una fugacidad. Mi fugacidad la voy a sacar de un coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad lo voy a sacar de una energía de Gibbs molar parcial en exceso. Y la energía molar parcial en exceso la voy a sacar de una energía de Gibbs en exceso. Otra vez, mi fugacidad que ando buscando está dentro del coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad está dentro de esta propiedad molar parcial, pero si hago el sumatorio de todas las propiedades molares parciales por las fracciones mol, toda esa información está dentro de una energía de Gibbs en exceso. Y entonces de aquí en adelante el problema es buscar funciones para la energía de Gibbs en exceso. Y cuando resuelvo este problema, tengo esto, y tengo por fin la ansiada fugacidad del líquido I en una mezcla de líquidos. ¿De dónde voy a sacar modelos de energía de Gibbs en exceso? Aquí lo único que estoy haciendo la aclaración es de que los puedo utilizar el estado de referencia de Lewis y el estado de referencia de Henry, lo cual pues complica la solución. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, vamos a analizar soluciones. Y la primera solución que se obtuvo a ese problema son unas ecuaciones muy importantes que se llaman ecuaciones de Margulis. Aquí estoy entrando en el último tema del curso que podría ser parte del examen, ecuaciones de Margulis. Ecuaciones de Margulis es una buena aproximación para encontrar energías de Gibbs en exceso. ¿Sí? Es el modelo no ideal, ahorita vamos a ver por qué se llama no ideal, más simple que podríamos plantear. Tiene un solo parámetro, que lo vamos a llamar el parámetro A, y no lo confundan
con otras A que han aparecido en este curso. ¿Cuál es la ecuación de Margules? Bueno, antes. La ecuación de Margules utiliza el estado de referencia de Lewis-Randall. Y la ecuación de Margules lo que dice, cuando se plantea, la idea que se planteó es la siguiente. Si la fracción mol de A es 1, es decir, que no tenemos B, pero también el otro extremo, si solo tenemos B puro y no tenemos A, son los dos casos extremos, la función de Gibbs en exceso tiene que ser 0. Es decir, búsquenme una ecuación que en este par de límites me dé 0. Y que aparte cumpla con la ecuación de Gibbs-Duhem. Es decir, si yo tengo la información de A, la sustituyo y despejo la de B y la respuesta es correcta. Bueno, pues Margules, uniendo estas dos ideas, propone esta simplísima ecuación. La energía de Gibbs es igual a un parámetro A por la fracción mol de A por la fracción mol de B. Si A es 1, si XA es 1, XB es 0, la función es 0. Si XB es 1, XA es 0, la función es 0. Y después pueden hacer en detalle sustituir esta ecuación en la ley de Gibbs-Duhem y van a ver que si tienen la energía, los datos para uno, obtienen los datos para otro. La ecuación más simple que se podría haber planteado para resolver este problema. ¿Funciona? En general no. Funciona para algunos sistemas bajo ciertas condiciones muy particulares. En general es mala ecuación, pero como idea es una muy buena idea. En vez de estar buscando el comportamiento real de las sustancias, cosa que después hacen otras ecuaciones, pues busco que los resultados que yo espero se adapten a una ecuación sencilla. Vean cómo en esta ecuación tan simple, ¿dónde está escondida la fugacidad o el coeficiente de fugacidad? Esta es una energía de Gibbs molar parcial, que implica derivar la energía de Gibbs en exceso. Pero mi función no es para G mayúscula, es para G minúscula, G específica. Bueno, multiplico por los moles y yo lo puedo hacer en función de G minúscula. Derivo. Y entonces aquí sustituyo la ecuación. La ecuación está escrita originalmente en fracciones moles, pues yo aquí está la A, pues yo la reescribo en función de moles, porque las derivadas parciales hay que hacerlas en función de moles. Resuelvo las derivadas, después las revisan paso a paso, y este es el resultado. Entonces, G molar parcial es A. Aquí tiene que ser una A mayúscula, no una A minúscula. Eso es un error del Koreski, por la fracción mol de B al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a RT por el logaritmo del coeficiente de fugacidad, y dentro del coeficiente de fugacidad está escondida la fugacidad de A, que es al final lo que ando buscando. Vean qué fácil. Muy fácil matemáticamente. La mayoría de los sistemas en la realidad no tienen este comportamiento. Y este comportamiento tiene un gran problema. Es una ecuación simétrica. Vean. Pónganle la A, la B, cambien la A por la B. Es decir, esto en vez de A escribo B. Esto en vez de B escribo A. Esto en vez de A escribo B. Y es la misma ecuación que la de abajo, que está para B. Es decir, las ecuaciones son simétricas. No importa quién es A, no importa quién es A, no importa quién es B. Tu comportamiento es simétrico y la naturaleza no es simétrica. El comportamiento químico de A generalmente es muy diferente al comportamiento químico de B. Por eso funciona en muy pocos casos. Funciona cuando las A y B son químicamente similares. ¿Sí? Ahorita lo vamos a corregir. No la voy a tachar porque sí hay unos pocos problemas que cumplen con estas características y nos sirve Margules, pero también ahorita vamos a ver mejores opciones. Bueno, pero antes
Bueno, aquí está el, no, ¿dónde está el detalle que les platicaba? No. Bueno, ahí viene aquí más adelante. Fíjense, esta curva es simétrica respecto a esta. Se cruzan para el mismo valor exactamente en punto 5. Esta es Margules. Margules con un parámetro, con A. ¿Por qué digo Margules con un parámetro? Porque ahorita vamos a ver que hay otras ecuaciones de Margules con dos parámetros. Las situaciones reales son otras. La línea para A generalmente es muy diferente de la de B y no tienen por qué cruzarse en el punto 5. Se cruzan donde su química diga que se tengan que cruzar. Entonces, por eso Margules es muy mala, porque siempre nos da resultados simétricos. Bueno, pero antes de platicar otra opción respecto a Margules, vamos viendo un detalle muy interesante. Todo lo que hemos hecho para calcular G. G es igual a la sumatoria de las fracciones mol por las G de sustancias puras, más la delta G de mezclado ideal, más la G en exceso. Todo eso todo eso hemos hecho para calcular G. Fíjense, para un caso binario voy a desarrollar este sumatorio. Es XA por GA más XB por GB. Voy a desarrollar este sumatorio XA por logaritmo de XA más XB por logaritmo de XB. Y voy a sustituir Margules a XA más XB. Y voy a graficar esas tres ecuaciones, esas tres partes que me dan G. Vean lo que obtenemos. Cuando grafico la primera ecuación, me da esta línea recta. Una línea recta que une las energías de Gibbs como sustancia pura. ¿Sí? Hay sistemas que se comportan así, es decir, que 2 y 3 sea 0 y que la respuesta de G sea la ecuación 1. Sí, sí los hay, pero también muy pocos problemas reales siguen esa línea recta. Bueno, porque ni siquiera es el caso ideal. Esto es sumar su comportamiento como sustancia pura. Y muy pocos problemas en la práctica podrían seguir ese comportamiento. El segundo nivel de corrección que hicimos es calcular un delta G como mezcla ideal. Y si graficamos 1 más 2, es decir, el comportamiento como sustancia pura más su comportamiento ideal, nos daría esta curva. Esta es la curva 1 más 2. La diferencia entre la curva 1 y la curva 1 más 2 es la energía de Gibbs. La energía de Gibbs de mezclado ideal. ¿Sí? Pero tampoco es el comportamiento real. ¿Sí? El comportamiento real todavía hay que sumarle algo que nos diga cómo se comporta en solución real, y esa es la energía de Gibbs en exceso, la ecuación 3. Cuando yo grafico la ecuación 1 más 2 más 3, me da esta curva de abajo. ¿Sí? Y vean los brincos entre 1 y 1 más 2, tengo el delta G de mezclado ideal. Y entre 1 más 2 y 1 más 2 más 3, tengo la energía de Gibbs en exceso. ¿Sí? Este es el comportamiento de las especies puras si las sumo. Este es el comportamiento de la mezcla ideal y este es el comportamiento de la mezcla real. Pero comportamiento de la mezcla real con una ecuación muy mala, una ecuación simétrica como la de Margules. Después vamos a ver que esta ecuación la tenemos, esta curva la tenemos que corregir con otras ecuaciones. Entonces, el primer término conecta las energías de Gibbs de los compuestos puros, nada más. El segundo término es la energía de Gibbs de mezcla ideal y minimiza la energía de Gibbs y representa la espontaneidad de la mezcla, suficiente para decirnos si la mezcla, si el sistema es posible o imposible, por ejemplo. El tercer término va a medir la no idealidad de la mezcla, aunque ahorita utilizamos una ecuación muy, muy simple. ¿Sí? Una ecuación simétrica. ¿Qué opciones tenemos de ecuaciones que no sean simétricas?
Bueno, me brinco este problema. Este es un problema que viene en Alcoresky, que utiliza Margules. Y me brinco a platicar qué opciones no simétricas tenemos. De aquí en adelante, mucha atención, son temas que ya no vendrán en el examen, ¿sí? Les dije, cuando mucho, si lo meto en el examen, hablaremos de Margules, pero no de aquí en adelante de los modelos asimétricos. Al mismo Margules se le ocurrió una versión más completa de su ecuación con dos parámetros, que por cierto se llama ecuación de dos sufijos. Ahorita platicamos por qué es de dos sufijos. A ver, aquí me equivoqué en algo. No. Este primer renglón habla de la ecuación anterior. La voy a volver a escribir. GE, la primera de Margules, es igual. GE es igual a A por XA por XB. Esta es una ecuación de un parámetro, el parámetro A, pero los libros hablan de que es una ecuación de dos sufijos. ¿Por qué? Porque multiplica dos fracciones mol. Por eso la llaman de dos sufijos. La ecuación de Margules de dos parámetros, parámetro A y parámetro B, algunos libros la presentan en la ecuación de tres sufijos porque multiplica una fracción por otra fracción por otra fracción, por lo menos en una parte de la ecuación, ¿sí? Aquí está XA, XB por XB. Son tres fracciones que estamos multiplicando y entonces dice es una ecuación de tres sufijos, pero de dos parámetros. Aquí es una ecuación de dos sufijos, pero de un parámetro. Bueno, eso es una cuestión de nomenclatura. Entonces, esta en la literatura la pueden encontrar ustedes como ecuación de Margules de dos parámetros o ecuación de Margules de tres sufijos. La ecuación de Margules de tres sufijos ya no es una ecuación simétrica. Podemos hacer todas las derivadas parciales que vimos hace un momento para la de un parámetro, y este es el resultado que obtendría para una solución binaria para el coeficiente de actividad de la sustancia A, y esta sería la ecuación que yo obtendría para el coeficiente de actividad del líquido B. Recuerden que dentro de estos coeficientes está escondida la fugacidad, pero necesito dos parámetros. ¿Qué otras opciones tenemos? Si se fijan, ya nomás las estoy nombrando, ya no voy a hablar de los detalles de cómo se obtienen, no tenemos tiempo para eso. Aquí está la más simple, la de dos sufijos. Aquí está la que acabo de presentar, la de tres sufijos, que en general siguen siendo malas. Ya en realidad, cuando tenemos problemas de este tipo, trabajamos con las ecuaciones de Van Laar, con las ecuaciones de Wilson o con la ecuación de NRTL. Vean por qué el NRTL es no random to liquid, ¿sí? Como ven, ecuaciones bastante complejas con muchos parámetros. Por ejemplo, la NRTL, ¿cuántos parámetros tiene? Aquí hay una GBA, GAB. GBA, GAB, son dos G, una tau, tau AB, tau BA, van cuatro parámetros, las demás son fracciones mol, R y temperatura. Esta es una ecuación de cuatro parámetros, ¿sí? La de Wilson, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, es una ecuación de dos parámetros para una mezcla binaria. La de Van Laar, A y B, A y B, A y B, es una ecuación de dos parámetros. La de sus tres sufijos de Margules, A y B, aquí está A y B, es una ecuación de dos parámetros. Y la de dos sufijos de Margules, solamente A, es una ecuación de un parámetro, ¿sí? Entonces, hay muchas otras opciones y cuando empezamos a analizar estas ecuaciones, vemos que ya muchos problemas reales se empiezan a resolver. Y todas son ecuaciones para modelos para la energía de Gibbs en exceso. Cuando las derivamos, podemos despejar
una expresión para el coeficiente de actividad de A y una expresión para el coeficiente de actividad de B. ¿Qué podemos decir de esas ecuaciones? La de Margules de dos parámetros es la forma algebraica más simple y es buena opción para un buen número de sistemas binarios. La de Van Laar es otra opción de dos parámetros y está basada en la ecuación de Van der Waals. La de Wilson funciona bien para especies polares como no polares. Fíjense, aquí ya empezamos a ver que podemos incorporar otro tipo de sustancias, ¿sí? Que no nos daban buenos resultados con Margules y con Van Laar, que son especies no polares. Y el modelo NTRL es un modelo de 3 parámetros, ya había contado 4, bueno, habría que analizar ese detalle, que funciona con todo tipo de mezclas, incluyendo algunas parcialmente miscibles, especies orgánicas que son muy problemáticas con agua. Dos de sus parámetros son parámetros energéticos que describen las interacciones entre A y B, y el tercer parámetro es un parámetro que le llaman entrópico, relacionado con la no aleatoriedad de las mezclas. Ya hay que tomar un curso superior de físico-química para empezar a entender el origen de todos estos modelos. Sin embargo, todavía esto es muy simple porque estoy hablando nada más de soluciones para mezclas binarias. Si se fijan aquí, aunque NTRL sea muy complicado, solamente está hablando de interacciones entre la sustancia A con la sustancia B. Hay otras opciones más elegantes. El modelo UNIQUAC, el Universal Quasi-Chemical Theory, es un modelo muy sofisticado desarrollado con el uso de la teoría molecular y no sale del acero, es una extensión del modelo de Wilson. Entonces ya hay que analizar que tiene lo que se llama una parte combinatoria, otro término que es el residual, y hay que trabajar con ambos. Y nos sigue dando dos soluciones, una para la sustancia 1, otra para la sustancia 2, y hay que entender de qué se tratan todos estos parámetros. No estoy hablando de que tenemos que ver de dónde salieron en las teorías moleculares, pero sí qué significan y cómo los puedo aplicar. Pero si mi problema no es de dos líquidos, como también les podría decir la mayoría de los problemas reales, pues tenemos que extender las ecuaciones. Incluso Margules con un solo parámetro, Margules en general se puede extender. ¿Cómo me quedaría Margules para un sistema de 3 componentes? Pues necesito un parámetro para las interacciones A con B, otro para las A con C y otro para las B con C, ¿sí? Y derivar esta ecuación con el mismo procedimiento que vimos hace un momento, pero con una ecuación mucho más compleja. Y entonces tendría una primera, una segunda y una tercera derivada que resolver respecto a los moles de A, y nada más respecto a los moles de A, pero con el parámetro AC y el AB y el CB, ¿sí? Y luego lo tendría que repetir todo este procedimiento para la sustancia B y luego para la sustancia C. Bueno, hablando nada más para la sustancia A, pues este es el resultado de la primera, este de la segunda y este de la tercera derivada, y entonces ya podemos simplificar, algunos términos se eliminan y dejar en función del coeficiente de actividad. De nuevo, solamente para 3 sustancias, pero no vamos a ir de una en una. Tenemos que generalizar, y aquí está la forma en que Margules generaliza. Si tienes m componentes, vas a tener m parámetros, ¿sí? Y tienes que derivar m veces. Pues con procedimientos que supongo similares, pero cada vez más complicados matemáticamente, el resto de las ecuaciones también tienen versiones para mezclas multicomponentes. Esta es la versión de la ecuación de Wilson. Aquí está el sumatorio, donde pues obviamente de acuerdo al número de componentes se tiene que multiplicar el número de parámetros. Y también NRTL y UNIQUAC tienen sus modelos análogos al binario. Fíjense, este es un resumen de las ecuaciones. Este es Wilson para sistemas multicomponentes, este es NRTL y este es UNIQUAC
para modelos multicomponentes. Entonces, aquí el problema es que hay que desarrollar estos sumatorios para tus 3, 4, 5 componentes. Y el detalle es de dónde voy a sacar toda esta información. Debes de tener por la literatura adecuada al alcance para tener toda la información que se necesita para utilizar estas ecuaciones. Yo recuerdo alguna vez haber trabajado con todas estas ecuaciones, pero ya fue el curso de termodinámica de posgrado, el que se da en el CUSEI. Y sí, teníamos que resolver problemas reales de mezclas de polímeros con ecuaciones como la UNIQUAC o la UNIFRAC. Y bueno, pues ahí uno se da cuenta que todo esto que se ve bastante aparatoso, pues hay bases de datos, hay libros que recopilan toda esa información obtenida experimentalmente y pues es utilizarla, sustituirla y resolver. La Perdón, esta es la UNIQUAC. La UNIFAC fue la que presentamos para dos sustancias, para una mezcla de dos sustancias. Bueno, y aquí es donde termina el capítulo 7 del Koretsky. Bueno, le falta una pequeña sección donde solamente nos platica un poco de lo que hay que hacer para el caso de cálculo de fugacidades de sólidos, pero no revisa ejemplos de fugacidad de sólidos. Entonces, en resumen, lo importante de toda esta plática final, me regreso hasta donde podría ser antes de Margules. Lo importante es esto, buscar modelos para la energía de Gibbs en exceso, del donde pueda despejar coeficientes de actividad. Y nos recuerda esta diapositiva que para hacer eso necesito un estado de referencia y que puede ser Lewis Randall y ley de Henry. Prácticamente todo lo que vimos hace un momento se basó en estados de referencia de Lewis Randall. ¿Qué quiere decir? Que todo eso que hemos visto lo podemos modificar para replantearlo en función de ley de Henry. Pero bueno, ese trabajo ya también queda fuera de nuestro alcance en este curso. Ya no tenemos tiempo para eso, y es más, incluso si tuviéramos tiempo estaremos en otros temas, como lo que vamos a platicar el miércoles. Pero esto es la solución final al problema de las fugacidades. Hay que buscar modelos de energía de Gibbs en exceso. La buena noticia es que ya hay suficientes modelos para la mayor parte de los problemas eh, reales de interés en ingeniería. Si hay algún problema, si hay algún detalle que no esté resuelto, pues hay que trabajar en la físico-química de este tema, ¿sí? Pero es más un trabajo de químicos, de físico-químicos, que de ingenieros. El ingeniero al final, la mayor parte de su actividad lo que hace es aplicar los modelos que ya existen de energía de Gibbs en exceso. Si hay ingenieros involucrados en el desarrollo o en la actualización de modelos de energía de Gibbs en exceso, pues es porque trabaja en el desarrollo de nuevos materiales, de nuevas mezclas de las cuales no tenemos información. Si no tenemos información, pues sí hay que hacer los experimentos para obtener estas energías de Gibbs en exceso o el trabajo teórico para desarrollar o para actualizar modelos de la energía de Gibbs en exceso. ¿Sí? Pero para un curso de termodinámica básica, para los problemas que se nos puedan plantear con soluciones clásicas, con soluciones comunes, pues simplemente hay que hacer el trabajo de elegir el mejor modelo de energía de Gibbs en exceso que tengamos a nuestra disposición. ¿Preguntas? Profe, entonces para estudiar para el viernes sería el capítulo 6 y 7 del Koretsky.
básicamente. Sería el 6 y parte del 7 porque esto que platiqué al último de de Wilson y Van Laar y todo eso, pues ya no entra en el examen y está en el 7, ¿sí? Pero sí, básicamente estudiar el 6. Bueno, pues es la lista de temas que les di la clase anterior, es el 6 y es el 7, aunque recuerden, muchos de los cálculos que hacemos en el 6 y en el 7 necesitan de lo que vimos antes en el 4 y en el 5 sobre todo, ¿sí? Necesita de ecuaciones de estado. Ya está. Gracias. ¿Sí? Profe, ¿va a ser examen tipo más teórico o también estudiamos problemas? Le voy a mezclar y por teórico no estoy diciendo de que me digas la definición esto o me digas la definición aquella, sino que plantees una situación y des alguna respuesta, ¿sí? Ok, No, está bien. Sí. no es de memorizar Sí, definiciones, que eso es lo que entendemos por examen teórico, no, es de plantear, ver una situación y decir algo al respecto, ¿sí? ok, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿vamos a necesitar los parámetros A y B para solucionar problemas? Toda esa información que es más complicada de buscar, si es necesario en el examen, yo se los voy a dar, ¿sí? Yo lo único, lo que supongo que no necesitan que uno les dé, pues es lo de siempre, sí, temperaturas críticas y ese tipo de datos que yo sé que están en el Sengel o en el Koreski. Yo siempre supongo que tienen un Sengel, un Koreski al lado y yo sé qué información hay. Pero si no, es información que el programa se los tiene que dar. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el miércoles, ¿de qué voy a hablar? El miércoles pues tengo que juntar toda esta información, sumarla y empezar a resolver. Bueno, no, ya no va a ser tarea, ya no va a ser en parte del examen, simplemente va a ser platicado. Ver cómo todas estas fugacidades las podemos utilizar para resolver problemas de equilibrio líquido-vapor y otros tipos de equilibrios. Eso ya nomás vamos a ver gráficas de los resultados, ejemplos de los resultados que podríamos obtener de equilibrios líquido-líquido, de equilibrios líquido-vapor-líquido y la mayoría de equilibrios líquido y vapor. Lo único que estamos sacando son los sólidos de la plática del miércoles, pero ya es eso, ya solamente una plática en donde vamos a ver en qué aplicamos toda esta información que calculamos en estos dos últimos capítulos. Ahora, el detalle interesante es dónde lo van a aplicar ustedes realmente, o porque esto de verdad, lo olvidé platicarlo al inicio, por qué estamos en estos temas de cálculos de fugacidad y coeficientes de fugacidad y coeficientes de actividad, donde ustedes en la práctica lo van a utilizar. Mira, no voy a especular en el futuro, no sé qué terminen haciendo profesionalmente después de la carrera, pero estando en la carrera, esto es muy importante en destilación, por ejemplo. En destilación, ustedes necesitan calcular coeficientes de fugacidad para poder resolver sus problemas. En ese curso que es proceso de separación, es básico todo esto que estamos viendo ahorita en termodinámica de equilibrio químico. Algo que me dicen los maestros de esos cursos es el avance en ese curso al principio depende mucho de si saben calcular fugacidades y coeficientes de fugacidad y coeficientes de actividad o no. A veces el curso se va a ir más lento y a veces te va a abarcar menos temas o se va a complicar en función si los alumnos rápidamente vieron, entienden y vieron este tipo de cálculos y si no, hay que dedicarle tiempo a eso. Entonces, ahí van a notar que posiblemente ustedes van a tener una ventaja porque no les van a hablar
de algo desconocido respecto a, ya lo verán, ya lo medirán, a compañeros de otros cursos en ese curso ¿cómo se llama? Bueno, no ven destilación. Procesos de separación que, por cierto, son 2 semestres. Ahí va a ser muy importante todo esto. Ya fuera de la escuela, pues lo primero que se me ocurre, cualquier trabajo que tenga que ver con destilación, con columnas de absorción, de desorción, de absorción y de adsorción, en todos esos temas es muy, muy importante la parte de equilibrio, de termodinámica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada. Nos vemos el miércoles ya con el último tema del curso. Y pues vayan revisando, preparando lo del examen del viernes. Y ya el miércoles terminamos con una plática de lo que es el capítulo 8 del Koreski. Hasta entonces, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Gracias, profe.